Entonces, la integración vertical, estamos en ese momento en el Perú. Y Petroperú ya tiene la ley, ahora está con el decreto supremo que lo reglamenta, que es la ley que no requiere, como decían, se va a vacar el presidente, hay mucho de cosa emotiva. Ya hay una ley que reglamenta lo que dice el artículo de la Constitución. Entonces, desde el punto de vista central, lo que está ocurriendo en el país es que Alan García postergó la desulfurización de las refinerías. Lo postergó. Y mientras los postergó, del 2006 hasta el 2012, no se hizo, pero sí permitió que en el país se importe una gasolina de calidad, con 50 partes por millón de azufre. Esa importación es la especialidad de la refinería de ENAP en Chile. Es su especialidad. Y esa especialidad está en manos de un pequeño grupo. ENAP, sobre todo, es una gran decisión estratégica del Estado chileno. Con ENAP, y aquí tengo el informe del 2012, es mentira lo que han dicho algunos de que ENAP se había vendido y se iba a desactivar. Aquí está el informe del 2012 y está incluso el plan estratégico de ENAP. ENAP es una empresa estratégica para Chile que le permitió tener los proyectos de regasificación de gas, del gas licuefactado, y que le ha permitido enfrentar una crisis de sequía y una crisis de pérdida del abastecimiento de gas de Argentina. Y por eso tiene una inmensa deuda, y ahora tiene un plan estratégico para pagar esa deuda. En ese plan estratégico va a vender algunos activos, pero no va a desaparecer ENAP, se está consolidando. Y tiene un negocio particular donde está asociado con empresas navieras y con empresas logísticas que venden a través de una empresa holding que se llama Manu Holding, venden en el Perú la gasolina de calidad con el porcentaje de azufre requerido. Y que ha significado que en los últimos años, justamente después de esa norma García, han vendido al Perú 7.000 millones de dólares. El Perú ha podido mejorar su refinería y tendríamos una refinería cubriendo el mercado. Y Alan García lo que hizo fue darle curso a una importación de 7.000 millones de dólares para garantizar ese. Entonces, hay una asimetría, hay una distorsión que hay que recuperar. ¿Cómo se recupera? Haciendo que Petroperú tenga, además de la modernización de la refinería de Talara, tenga consolidado una alianza público-privada para la refinería de La Pampilla. Creo que ahí el sector privado y el sector público tienen que concordar, y sobre esa base es que me parece que se puede enfrentar el tema. Si es posible o no esta asociación público-privada, en el momento en que en realidad las cosas se han llevado al punto de satanización cualquiera de las posiciones. Entonces, pero no quiere una política de Estado, ese es el punto de partida. Carlos Adencén, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. En realidad me gustaría hacer un comentario sobre algo que se dijo al inicio de esta conversación, y es que, bueno, son tiempos en los que estamos conversando esto. No, esto lo hemos conversado acá mismo. Me acuerdo haber alguna vez conversado con Gutiérrez, el expresidente de Petroperú, sobre la inconveniencia de darle mayor participación a las empresas públicas dada la historia peruana. Él defendía afiebradamente la mayor actividad estatal, y fíjense lo que pasó con los famosos Petrotec y los Petroaudios. Yo creo que los pueblos que no consideran su propia historia están condenados a repetirla. Las empresas públicas peruanas fueron botines, lo que nos han costado en términos de pobreza, lo que nos han costado en términos de atraso, trascienden los 34.000 millones de dólares que costaría calcular las pérdidas de las empresas públicas entre el 73 y el 92. Es mucho más, son los recursos involucrados, las licencias monopólicas que le dimos. Este no es un país rico. Poner a timbiar respetables personajes sin la experiencia empresarial de vida, dice que para regular precios o para tener posiciones estratégicas similares a las de otros países de la región, que económicamente hablando hay que llamarlos son países perdedores. En América Latina no hay un solo país que se haya desarrollado ni tenga estándares de desarrollo. Entonces, cuando hacemos lindas comparaciones con Chile, hablamos de un país que tiene el doble de ingresos por habitante que nosotros, pero que tiene un sexto del ingreso por habitante que Singapur, o que Taiwán, o que cualquier país que lo ha hecho en los últimos 50 años. En el Perú hay flagrantes necesidades de atención en servicios básicos. Y aquí queremos jugar a una empresa que va a tomar posiciones estratégicas. Y respecto al punto planteado por Humberto, respecto a que esto se haga debidamente con toda la diligencia del caso, yo agregaría con toda la transparencia del caso.
¿Cuánto vamos a terminar metiendo? ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto cuesta repotenciar? Y que no se haga el caballazo, que no se nos diga parte y después. Porque un banco de inversión va a decir lo que los clientes le van a decir que diga. Aquí hay que discutir todo minuciosamente y con tiempo, porque esa plata no sobra en el Perú. PPK decía que esto es un dispendio. Yo creo que esto es un crimen. Un dispendio puede tener alguien rico, pero algo que se saca de desatender la salud, la educación, de los dicen que $1.000 millones de recursos que requieren este año las comisarías, se van a dar 100 millones de soles. La famosa pensión 65 es un piloto, ni siquiera es un programa completo. Hay muchísima necesidad de asignar esos recursos y no me van a decir que este monopolio estatal, que en el pasado hasta pagaba remodelaciones del Palacio de Gobierno, poco tiempo después no va a ser el viejo botín de las empresas públicas. Hoy día, en el Perú, las empresas públicas gastan el 5% del PBI, $10.000 millones. Invierten en promedio un décimo de eso. Siguen siendo desastres a lo largo de todo el país y de pronto jugar a que ahora vamos a tener un manejo más equilibrado, ni comunismo, ni capitalismo, como se acaba de decir. Eso ya no nos han contado. Era el mismo discurso del Plan Inca, el 68. Por amor de Dios, hagamos lo que funciona. Nuestro país requiere mucho más educación, mucho más salud y no somos para nada ricos. Nuestro producto por habitante es la mitad del promedio mundial. Ataquemos lo que es prioritario y después, si algún día somos ricos, probemos a que algún destacado peruano, eventualmente cuando tengamos la institucionalidad para atender empresas públicas, con un equipo maneje, pero en este momento, con la Contraloría que tenemos, con el Poder Judicial que tenemos, vamos a repetir la historia. Y eso sería una barbaridad, no un dispendio. Bien, 9:27, vamos a hacer una pausa, entramos luego a la segunda vuelta. Lo que en esta segunda vuelta quizá podemos abordar es también este dilema que se ha planteado en efecto de si hay o no intereses debajo de todo esto. Porque no es una discusión teórica, no es una discusión solamente de efectividad, sino que también hay posiciones tomadas que tienen sus intereses respectivos y que para que se entienda desde el punto de vista del público también es importante saberlo, ¿no es cierto? Es un lenguaje y un problema técnico, pero también hay implicadas cuestiones políticas, cuestiones de seguridad, sí o no. Yo no estoy haciendo afirmaciones, sino preguntando en ese terreno. Así que vamos a ver, una segunda vuelta. 9:28, una pausa. Bueno, vamos a las 9:34, vamos a continuar en esta conversación que efectivamente con la pausa se ha enriquecido, porque efectivamente hay posiciones claras, bien tomadas, pero sería interesante poder llegar a algunos acuerdos básicos, por lo menos, para la inteligencia del problema, ¿no? Como ustedes comprenderán, mi papel es solamente lograr que el público, que son millones en verdad, tengan una orientación más o menos clara con respecto al tema. Entonces, en primer lugar, parece haber una discusión muy fuerte acerca de si se necesita o no una reingeniería de Petroperú. Una primera cuestión, ¿no es cierto? Lo segundo, ¿qué cosa significa que sea una política de Estado? Ahí volvemos al tema del libre mercado, cuánto puede intervenir el Estado, ¿es posible o no una asociación público-privada, ¿no? Lo otro que evidentemente está claro es que el Estado hasta el momento, en la historia peruana, no tiene pues una capacidad de gestión. Y en este contexto en que viene ocurriendo el tiempo de administración del señor Humala, el argumento fundamental que permanentemente surge es el Estado no tiene capacidad de gestión y lo va demostrando en tales y cuales cosas, ¿no es cierto? De modo que, ¿qué cosa es que se debe entender por ello y cómo calificarla, cómo acrecerla, cómo lograr esta calificación? Y lo último es que el pasado es el que nos condena en definitiva, porque el pasado pues ha sido verdaderamente terrible en términos de
manejo, pero ya ahí yo no veo que sea ideológico, sí, eficiencia, inmoralidad, corrupción, incapacidad en realidad de poder llegar a diálogos democráticos, intensos y que sean pues constructivos. Pero en fin, vamos a ver en esta segunda vuelta si podemos llegar a algunas conclusiones en este terreno. Humberto Campadónico, tú dices que has planteado básicamente la posibilidad de una asociación público-privada, ¿no es cierto? ¿O no? Para la parte de Repsol. Para la parte de Repsol, pero además estás planteando otra cosa interesante, y es que en realidad no se puede pensar solamente en que el Estado intervenga en refinería, sino en toda la cadena productiva, ¿no es cierto? A ver. Sí. Ya, quiero comenzar por esto de mi pasado me condena, ¿no? Y es absolutamente verdad que en el periodo, sobre todo en la época de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, hubo pérdidas de las empresas públicas y muy grandes. Pero las pérdidas fueron generadas porque, como estaban las empresas subordinadas al poder político de turno, se les obligó a vender por debajo de su costo. Y eso fue lo que hicieron. ¿Para qué? Para parar el alza de precios. ¿Eso no podría ocurrir con Humala también? Quisiera terminar el tema, ¿no? Entonces, sin embargo, en toda esa época, nunca faltó un galón de gasolina en ninguna parte del Perú y tampoco se dijo que era de mala calidad. O sea que el problema no era de la gestión, el problema era de la injerencia política dentro de la empresa pública. Por eso es que nosotros lo que estamos propugnando, y lo hemos planteado y así lo quisimos llevar cuando estuvimos en la dirección de Petro, es que haya buen gobierno corporativo, que significa relaciones transparentes, ir a la bolsa de valores para tener representantes de inversionistas minoritarios y escapar de esa injerencia política como lo ha hecho Ecopetrol o como lo hace Petrobras. Si eso no se realiza, entonces sí tenemos el problema de que la empresa petrolera sea parte de objetivos gubernamentales puramente y que no están, digamos, cifrados como objetivos de una empresa pública, ¿no? Entonces, ese me parece que es un tema central y fundamental. ¿Cómo es que se hace una empresa pública moderna, ¿no? Ahora, el tema es que también se dice a partir de ahí que la empresa es un desastre. Aquí Carlos nos dice que hay un crimen. No, nada de eso. Petroperú, la refinería de Talara, en el 2011 ganó la medalla de plata como empresa de calidad por un comité de la Sociedad Nacional de Industrias de 24 representantes entre académicos, empresas, etcétera. No contento con eso, en el 2012 volvió y ganó la medalla de oro. Es una empresa bien gestionada. El tema entonces es cómo darle en su conjunto todo un momento de buena gestión, de reingeniería, de capacidades en el sector financiero que pueda hacer que cumpla con sus objetivos. ¿Y esto por qué? ¿No? Pablo nos dice, no hay falla de mercado, no hay falla económica, entonces el tema es extraeconómico, es solamente político. No, no lo es. El tema es que hay una posibilidad de generar valor agregado muy importante tanto en la renta como en la refinación. Eso es la integración vertical. Y de ese punto de vista, entonces, tenemos que el tema de la gestión ha pasado a ser lo fundamental, no tanto de la propiedad, lo dice el Banco Mundial, lo dice el BID. Yo no sé qué cosas estarán enseñando en el New School, ¿no? De que no se puede haber empresas públicas, pero si miramos la realidad y no la teoría, hay empresas públicas petroleras en todos los países de América del Sur. En todos, ¿no? Salvo en Costa Rica. En Costa Rica no había ejército, no sé, sí tienen una empresa petrolera, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de un poco, yo digo, acá hay una excepción peruana, así como los franceses dicen que tienen la excepción cultural, entonces acá hay la excepción peruana, pues, o sea, los peruanos no tenemos capacidad ni podemos aprender para tener una empresa pública. Y a mí me parece que el tema no va por ahí. El tema va por calibrar todos estos pros y contras para tener una empresa estatal eficiente que cumpla con los objetivos que he dicho. Pablo Secado. Bueno, de lo que estamos hablando es de lo que los economistas llamamos sacrificar eficiencia y equidad, o sea, de crecer menos y de ser menos inclusivos. Ahora que está de moda la inclusión, esto es al revés de ser inclusivos y lo explico. Acabamos de subsidiar los combustibles en el gobierno pasado. Llegamos a tener una deuda del Estado con refinería de Talara y refinería de Pampilla de 4.800 millones de soles, que es subsidio a las grandes empresas, a las minas y a los consumidores de renta alta.
Ese es uno de los riesgos de tener el control de los precios en el Estado. Refino Perú, del que O sea, hablaba... que no se necesita tener Ya lo una hicimos. ideología marxista ni chavista Ya lo para hicimos. llegar a una situación imposible. Ya estuvimos ahí, porque es bien difícil que el presidente acepte que el petróleo suba a $120 el barril y que la gasolina vaya detrás.